Shalawan, Akyam. Shalawan, Shalawan, hermanos y hermanas. Soy el hermano Ash de la tribu de Aser, esparcido aquí en Colombia. Me encuentro nuevamente en campo, aquí en las tierras de Montería, Córdoba, Colombia, trayendo edificación y trayendo el Evangelio, que el Evangelio es la buena nueva para ustedes, hermanos, los ustedes llamados morenos y nativos indígenas. Ustedes son, por profecía, ustedes son un pueblo de Israel. Y quiero empezar este campo diciendo: todo honor y toda gloria a nuestro poder, Yahweh, Bahasham, Yahweh Bahasham, Ara, Oaxaca, Das. Yahweh siendo el nombre del Padre Todopoderoso, significa Él, eso, Él existe. Y Yahweh Shai es el nombre de nuestro Salvador. Oaxaca, Das es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu que te enseña, es el soplo que te enseña el 100% verdad de las Escrituras. Y quiero decir doble honores a los apóstoles, maestros, ancianos y discípulos de GMS, gran piedra de molino donde vengo aprendiendo esta verdad. Y hermanos, hoy quiero entrar en quién es nuestro Mesías, quién es nuestro poder, Yahweh, o Yahweh Shai, el Padre y el Hijo, y su reputación, ¿sí? Y su reputación. Entonces entramos aquí, voy a sacar mi escritura, mi Biblia, aquí la tengo en mi móvil. Voy al primer libro de Juan. Voy aquí desde la Reina Valera. De la Biblia Reina Valera. Estoy aquí en el libro de Juan 1:1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? Y ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué nos está diciendo? Porque entramos en un... Esto es un versículo muy confuso entre los que no es dado el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero el mundo no conoce este versículo prácticamente, refiriéndome a los que no son llamados para poder entender, y es casi todo mundo, refiriéndome al cosmos, a nuestra organización, a nuestro poder, que son los hebreos israelitas, que son ustedes llamados morenos y nativos indios. Hoy están perdidos detrás de otras naciones, detrás de las religiones de otras naciones, ¿sí? y más la religión impuesta por Roma. Estas religiones salen de ahí todas, todas las denominaciones de religiones, testigos de Jehová,
cristianos, diferentes religiones que salen del falso profeta que es el Vaticano, ¿sí? Y aquí este versículo es confuso para ellos, porque el Señor no permite que ellos entiendan estos secretos del Señor, ¿sí? ¿Sí? Aquí lo que está diciendo que la palabra, dice al principio el verbo y el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? Y es la palabra, ¿no? La palabra se hizo, la palabra de Yahweh se hizo carne, ¿sí? Se hizo verdad en carne, ¿sí? En su hijo Yahweh, ¿sí? Es el verbo, ¿sí? En el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas, ¿sí? Porque el verbo que es Yahweh Shai se hizo palabra y la palabra estaba directamente unida con Yahweh Shai, con Yahweh Padre. No que se están unidos internamente. Están unidos internamente en corazón, espíritu, en mentalidad, pero son dos gentes diferentes, ¿sí? Son dos seres diferentes, dos poderes, dos dioses diferentes. Uno es supremo, Yahweh Padre, ¿sí? Y Yahweh Shai Hijo, ¿sí? Es un Dios menor que su Padre, ¿sí? Este era el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas, ¿sí? Todas las cosas que vemos, lo invisible y lo visible, fue hecha por Yahweh, ¿sí? Fue hecha por nuestro poder Yahweh. La palabra, el verbo se hizo carne y el verbo era Yahweh, que es la palabra, ¿sí? El Señor es un Dios que no se puede ver, hablando de Yahweh Padre, él nadie lo ha visto, ¿sí? La única forma de verlo es ver a Yahweh Shai y cómo es que es a la imagen de su propio Padre Yahweh. Dice 3, todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿sí? El Señor Yahweh Shai es la luz, es la palabra, él es el camino, ¿sí? Él es el que enseña este camino, esta escritura, con su Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, dado por Yahweh Shai, ¿sí? Es el camino hacia su poder, hacia el poder máximo, que es Yahweh Padre. Yahweh Shai es el camino hacia el Yahweh Padre. Son dos entidades diferentes, ¿sí? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y aquí va a hablar, aquí va a entrar Juan el Bautista, ¿sí? Se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, ¿sí? Y hablando cuando entra a la palabra mundo, ¿sí? A los suyos vino y a los suyos no lo conocieron. ¿Sí? Habla del cosmos, que es el grupo israelita, la gente israelita, la gente de Dios, ¿sí? Y vino a los judíos, los llamados judíos, pero no los que están hoy día en la tierra de Israel, porque allá los que están hoy día en la tierra de Israel no son judíos, son edomitas, ¿sí? Su descendencia es Abraham, Isaac y Edom y Esaú Edom, ¿sí? La descendencia de nosotros viene por Abraham, Isaac y Jacob, los israelitas. Entonces los que están hoy allá en la tierra de Israel no son israelitas, son edomitas, ¿sí? Entonces los propios judíos son los llamados morenos, ¿sí? Usted vea la historia, Jeremías 3:16 dice: ve a sendas antiguas y se encuentra paz para tu alma. Empieza a caminar ese recorrido,
y empieza a orar a ver si Yahweh Basen Yahushai tiene misericordia y te enseña el camino. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Y lo que dice aquí es que él vino por los judíos y los judíos no lo recibieron, que el judío viene de su propia raza. ¿Sí? El Señor también es siendo un hombre moreno. ¿Sí? Y por eso todo Israel, ¿sí? que es todo, los llamados hoy día morenos y nativos indios, ¿sí? Y gentiles que están dispersos en otras partes de este mundo, haciéndose ver con otras características de otra nación, pero su sangre regresa a la nación de Israel por esparcimiento en esclavitud. Más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, ¿sí? Y esos son a los que creen en su nombre, que sean israelitas, ¿sí? Que sean de la nación de Israel, porque sabemos que Israel tiene 12 tribus divididas en dos, Judá y Efraín, ¿sí? Y todos son Jerusalén. 12 tribus. Judá es Judá, Benjamín y Leví. Y las otras 9 son las tribus del norte. Todas esas conforman ahora, ¿sí? lo que hoy día es el pueblo Yashar Ala, lo que va a conformar el pueblo Yashar Ala, que significa los príncipes del poder, ¿sí? Todos ellos son también Jerusalén, que significa algo así, creo que significa gente de paz, ¿sí? Dice, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como unigénito del Padre. Ahí está, claro, ¿cierto? Ese verbo, esa palabra fue hecha carne. ¿La palabra de quién? De Yahweh Padre. Fue hecho carne. Él tuvo que venir, Yahweh Shai tuvo que venir como hijo, ¿sí? Como Selakia tuvo que venir como hombre en esta carne, ¿sí? Pero él fue la unigénita o el unigénito creado por Yahweh Padre, su hijo único, ¿sí? Hablando de su creación física, literal, fue el único creado por Yahweh Padre. Yahweh Shai creó lo demás que existe, ¿sí? Y en Génesis dice que la palabra, la palabra Dios, lo que significa la palabra Dios es una palabra plural, ¿sí? Cuando Dios hizo todas las cosas, dice cuando Dios creó todo, ¿sí? Vamos aquí. En este momento busco el versículo acá. Y este libro de Génesis 1:26 dice, Dios dice, y la palabra Dios es plural, ¿sí? Aquí, plural, cuando se estaba haciendo el mundo, plural, dice, por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Yahweh Shai crea lo que son los ángeles, que crearon este mundo, 144,000 poderes de este mundo, aquí en este mundo. Y esos 144,000 poderes crearon este mundo, ¿sí? Junto a la cabeza con el hijo Yahweh, porque el Señor entrega, hablando acá en el término de acá del mundo, el Padre le entrega lo que fue los planos o la zona donde Yahweh Shai va a crear este mundo, ¿sí? Pero la orden es dada por Yahweh Padre. Y Yahweh Shai con esos 144,000 poderes
crea el mundo, todo lo que hay y existe, lo visible y lo invisible, sean tronos, potestades, el mundo espiritual, el mundo físico. Usted ve toda la gente, todos los animales, todo fue creado por el Hijo Yahweh Shai y los ángeles. Este libro de Apocalipsis 18:8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, ¿sí? Y el principio de toda creación, de toda creación, la primera criatura que crea Yahweh, la primera criatura que crea Yahweh. Él es el primero y va a ser el último cuando recoja todo este daño de este mundo, y el último aquí para gobernar, ¿sí? Empezaron nosotros nuestro nuevo reino, ¿sí? El Señor ha sido el primer hombre creado y el último que va a venir, ¿sí? Primero y el último, el alfa y la omega. Colosenses 1:15. Más allá, Yahweh Shai es la imagen visible del Dios invisible, ¿sí? Y ya lo había dicho, ¿sí? El Señor Padre Yahweh, nadie lo ha visto, ¿sí? Él manda a la representación de Yahweh Padre, su Hijo Yahweh Shai, con la misma reputación, ¿sí? Dice: más allá, Yahweh Shai es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, ¿sí? Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas, ¿sí? Porque lo creó Yahweh Padre primero, ¿sí? Y antes de que él fuera, su espíritu fuera puesto en María, ¿sí? Viniera en carne, el Señor existía ya, su espíritu, ¿sí? Ahí donde religiosos también no entienden, ¿sí? No, que Jesús era hijo de María, y que no, y que sí, y una tanta confusión que le trae Satanás a ellos, porque no van a entender, ¿sí? El espíritu de Yahweh Shai, el espíritu de Yahweh Shai fue puesto en el vientre de María por su padre José, ¿sí? Que insemina a María con un acto sexual literal, como dicen los religiosos estos católicos principalmente, ¿sí? Y cristianos, que dicen que fue
obra del Espíritu Santo, y es cierto, es obra del Espíritu Santo, pero no, ellos no saben cómo es actuar, ¿sí? Ellos creen que María quedó embarazada de la nada, y eso representa literalmente un adulterio, porque si ella tiene su marido o su prometido, y el prometido viene y le queda embarazada a la mujer de la nada, él va a dudar, ¿no? Y todo el mundo, María sería apedreada para esos tiempos, ¿sí? Porque para eso, para la ley de nosotros dice que mujer era un adulterio, y la ley decía que debía ser apedreada, ¿sí? Y si usted ve, no hay registro en la Biblia que salieron los fariseos a apedrear a María, ¿cierto? Porque sería un adulterio, así sea por confusión, ni siquiera tomaron eso en cuenta, no, sino que ellos dicen que fue obra del Espíritu Santo, pero ¿cómo corroboraron ellos eso? No en la forma que ellos piensan, ¿no? Sino que fue embarazada de forma como de forma mágica, si se puede decir así. ¿Cómo corroboraron ellos eso y por qué no trataron de apedrear a María? ¿Sí? Porque sabían que José había intervenido sexualmente a María. ¿Sí? María y José anteriormente se hacía un tipo de celebración que aunque no era pecado, tampoco pertenecía a la cultura hebrea de nosotros, ¿sí? Ellos hacían esas tradiciones de que la familia era una tradición, de que la familia del novio conociera a la familia de la novia, ¿sí? Y se integraban y se conocían, ¿sí? Se conocían entre familias, y eso era una tradición, y ponían una sábana blanca, ¿sí? La novia entraba con el novio a la pieza, ¿sí? Ahí hacían su acto y mostraban una sábana blanca, y si la sábana venía manchada, ¿sí? Mostraban a todos y hacían un tipo de fiesta, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Que José se voló ese protocolo, ¿sí? José hizo su acto y sintió miedo, corrió, se fue a otro lado, pero un ángel del Señor se le apareció a José, ¿sí? Y José el ángel le dice a José, le dice que dice que voy a buscar ese versículo. Voy aquí al libro de Mateo. Libro de Mateo 1:20. Dice, y voy a leer el relato, hermano, todo lo que le había comentado. Este es el relato de cómo nació Yahawashi, el Mesías. Su madre
María estaba muy comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Dice, y José su prometido era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado, ¿sí? Mientras consideraba un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es la verdad, la que nos enseña, la que nos guía, ¿sí? Ese hijo que iba a recibir María, era el Señor había puesto esa mentalidad en José, que estuviera con María, ¿sí? Y José estuvo con María. Y José pensaba que volarse esa tradición era pecado, ¿sí? Pero el ángel, ¿qué le dice? Dice, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamará Yahweh, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí dice Jesús, pero Jesús viene del griego Jesús, ¿sí? Viene del griego Jesús, que regresa al griego, ¿no? Jesús. ¿Sí? El nombre del Señor es en hebreo, y su nombre es Yahweh, en hebreo paleo, hebreo anciano, el hebreo limpio. Dice, miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y usted ve cristianos preguntando, ¿no? ¿Cuál es el nombre de Dios? Y dice, no es Emanuel, no es Jesús, ¿sí? Emanuel es una palabra hebrea, no la sé pronunciar porque se llama algo así, Imanawa Ala, que significa el poder con nosotros. Sí, no es ningún nombre, Manuel. Es una palabra hebrea que significa el poder está con nosotros. Se llegó el poder. ¿Sí? Había llegado Yahweh. Y vamos a entrar aquí al libro de para soportar lo que estamos hablando, para soportar lo que hablamos de que Yahweh Shai fue concebido por simiente de un varón, por semen de un varón. Y este es Rey Salomón, para los que pueden tomar la palabra, porque quien direcciona las mentes, ese es el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo no es un hombre físico, literal, es un soplo, un entendimiento, una dirección, un camino. Ahora lo que estoy hablando, para los que puedan tomar la palabra, el Espíritu Santo va a tratar con ellos para que ellos analicen si el Señor Yahweh quiere darle la palabra. ¿Y cómo lo hace? Con un soplo, para que él entienda y comprenda el camino a venir. Ese es el Espíritu Santo. ¿Sí? El mismo Espíritu Santo que le habló en su mente a José está con María, para que él estuviera directamente con María. ¿Sí? Pero si un poder ajeno
viene y embaraza a María sin que José u otra persona la penetrara, eso es adulterio porque ella estaba comprometida con José. Entonces sí pueden entender, para los que Yahweh Shai tenga preparado el entendimiento, lo que Él le va a dar de cenar. Entonces aquí va a hablar el rey Salomón para los que puedan recibir. Rey Salomón es la reencarnación de una de las veces que vino Yahweh Shai en cuerpos diferentes. Su espíritu ha venido en cuerpos diferentes, ¿sí? Y eso está en un tema de reencarnación, para que puedan entender lo que queden con dudas de este tema. Vayan a GMS, Gran Piedra de Molino. Ahí van a encontrar este tema de reencarnación y la verdad al 100% de la escritura, porque son los verdaderos profetas del Señor. ¿Sí? Lo que Yahweh va a hacer, Yahweh Shai le ha entregado al pueblo, a sus profetas. ¿Sí? Dice, no soy más que un mortal como todos los demás, un descendiente del primero que fui formado de la tierra. Mi cuerpo se elaboró en el vientre de mi madre. Voy a leer de nuevo. No soy más que un mortal como todos los demás, un descendiente del primero que fue formado de la tierra. Mi cuerpo se elaboró en el vientre de mi madre, donde durante 10 meses fui modelado en su sangre a partir del semen viril. ¿Sí? Y estamos hablando del rey más sabio, el rey Salomón. El rey Salomón va a hablar aquí el hombre más sabio. ¿Sí? De las personas que han venido, el rey Salomón era el más sabio de las personas que han venido a esta tierra. No soy más que un mortal como todos los demás, un descendiente del primero que fue formado de la tierra. Mi cuerpo se elaboró en el vientre de mi madre, donde durante 10 meses fui modelado en su sangre a partir del semen viril y del placer compartido en una cama. ¿Sí? ¿De dónde? Del placer compartido en una cama. ¿Sí? Una vez nacido respiré el mismo aire que los demás y vine a caer en la misma tierra. Lancé el primer grito y lloré como ellos y me envolvieron en pañales y cuidaron de mí. Ningún rey comenzó su vida de otra manera. La vida solo tiene una entrada y la salida es la misma para todos. Está diciendo el rey Salomón que la vida solo tiene una sola entrada y una sola salida para todos. Y ahora dice, ningún rey comenzó su vida de otra manera. Entonces, ¿cómo que Yahweh Shai nació? O vamos a hablar como hablan las religiones. ¿Cómo que Jesús nació de un milagro con enseguida María y su barriga de una vez de la nada? ¿Sí? Eso es adulterio. Si ella estaba comprometida con su prometido José. ¿Sí? Entonces, que quede claro, ¿no? Dice, ningún rey comenzó la vida de otra manera. La vida solo tiene una entrada y la salida es la misma para todos. ¿Sí? Y estoy hablando del rey Salomón que está diciendo esas palabras, que en reencarnación rey Salomón es el Mesías, Yahweh Shai. Lo mismo también era Isaac, era Yahweh Shai. Por eso Yahweh Shai bendijo a las 12 tribus y les dio los dones que hoy tienen todas las 12 tribus. ¿Sí? Por eso Isaac, por eso su padre Abraham llevó a sacrificar a Isaac y el ángel lo detuvo. ¿Por qué? Porque no era su tiempo de ser sacrificado Yahweh Shai. Porque no era el tiempo de ser sacrificado Yahweh Shai. ¿Sí? Yahweh Shai tenía que ser sacrificado de otra forma, ¿sí? Por los romanos. Tenía que ser entregado por nuestro propio pueblo también.
Entonces vamos a seguir soportando lo que estamos hablando, hermanos, según la Escritura. Vamos aquí al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel 14. Dice segundo de Samuel 7. Galacia 7 y 14. Y este dice, vamos a leer desde el 4 para que cojan el contexto, hermano. Dice, entonces Samuel 7 y 4 dice, pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor, ¿acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa, siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi propia morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel. Los pastores de mi pueblo Israel nunca les pregunté, porque no me han construido una hermosa casa de cedro. Ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor, de los ejércitos celestiales, te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras líder de mi pueblo. He estado contigo donde quiera, y has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca más será molestado. ¿Sí? Y ese todavía estamos molestados. El Señor dice que nos establecerá en un lugar seguro donde nadie nos va a molestar. ¿Sí? Ahora mismo andamos jodidos, ¿sí? Molestados por el hombre blanco. ¿Cuál es la promesa del Señor? ¿Sí? Que nos va a dar un lugar donde no seremos jodidos, ¿sí? No seremos molestados. Dice, Dice, he estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a todos sus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel. Él te daré descanso de todos tus enemigos. Además el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Pues cuando mueras y seas enterrado, y eso él le está hablando, le está hablando ahora mismo al rey David, ¿sí? Dice, le está hablando el rey David, pero le está hablando de su hijo Salomón, ¿sí? Dice, él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre, ¿sí? ¿Y quién es el que va a venir a reinar para siempre? ¿Sí? Yahweh ya hijo, el que va a venir a reinar para siempre. Dice, él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. ¿Y a quién le está hablando? Al rey Salomón. ¿Quién es el que va a venir eternamente y para siempre? Yahweh. ¿Sí? Dice, él quien edificará una casa, un templo para mi nombre y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. ¿Sí? ¿Quién está hablando? Yahweh. ¿A quién le está hablando? El rey Salomón. Y le está diciendo, yo seré su padre y él será mi hijo. ¿Quién está hablando? El Señor le está hablando a
el rey Salomón, que le edificará un reino eterno. ¿Sí? Ahora sigue el texto. Dice: yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré a Saúl, a quien le quité tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. ¿A quién le está hablando el rey? ¿A quién le está hablando Yahweh, Padre? A Salomón, ¿cierto? Lo disciplinará con vara. ¿Y cómo ahora? ¿Cómo fue disciplinado Yahweh? Yahweh pecó en sus vidas anteriores, cuando era Salomón, ¿sí? Cuando era Adán también pecó, ¿sí? Adán era Yahweh, era Isaac. Salomón se dejó desviar del corazón, su mente, y se fue tras dioses de las mujeres que él tenía. Salomón pecó, pero el Señor dice que si él pecare, Salomón pecó, ¿cierto? Pero si él pecare, sería disciplinado con vara de hombre, ¿cierto? Dice: y lo corregiré, pero si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré a Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Ahora, ¿quién fue disciplinado con vara? Ya decía. ¿Quién fue muerto por los hombres? Yahweh, ¿cierto? Fue disciplinado con vara de hombres. Fue azotado, fue maltratado, fue matado. Ahora, ¿qué le pasó a rey Salomón? Rey Salomón no fue disciplinado con vara de hombre. Hablando del cuerpo de Salomón, ¿sí? Hablando del cuerpo de Salomón. Salomón murió tranquilo, ¿cierto? Salomón murió tranquilo, ¿cierto? El cuerpo de Salomón murió tranquilo. El espíritu de Yahweh en su carne, cuando vino como el Cristo, como Masayah, como el Cristo aquí, él vino en una forma que su espíritu venía corregido, pero faltaba pagar. Él pagó sus propios pecados y el pecado de nuestro pueblo, cargó con el pecado de nosotros, ¿sí? Y él fue maltratado con azotes y fue matado, ¿cierto? Porque aquí dice: pero si pecare, sería corregido, ¿cierto? Ahora, el Señor puso su copa también, Él nos dio de tomar esa copa a los discípulos, ¿sí? Él le dio de tomar esa copa de amargura a los discípulos. Y discípulos también van a atravesar esa forma, esa forma de atravesar esas pruebas que pasó Yahweh. También serán puestos al dolor, ¿cierto? Aquí nosotros aquí en esta tierra no estamos para ser felices. Venimos a un propósito. Entonces, eso certifica que Yahweh vino en vidas pasadas. Y cuando vino como el Cristo, no pecó, ¿cierto? Cuando vino como el Cristo, como el Masayah, no pecó. Fue perfecto ante los ojos de Yahweh. Pero él tuvo que pasar esa prueba de pasar por el dolor para purificarse, ¿sí? Todo el Señor purifica en el horno del sufrimiento. Entonces ya sabemos que tenemos a Yahweh Padre, su unigénito Hijo creación, su unigénita creación Yahweh Shai. Ahora tenemos
los 144,000 poderes que creó Yahweh Shai para crear el mundo, ¿cierto? Y también cuando se estaban creando el mundo, se estaban creando las naciones también, ¿cierto? Y cuando se estaban creando esas naciones, ya existían las 18 naciones que usted encuentra en la Biblia. Los camitas, los ismaelitas, los edomitas, los será que hermano, los amorreos, ¿sí? Y las 18 naciones estaban ahí. Pero el Señor le dijo a Eva, le dijo a Adán y a Eva, le dice, de todo árbol, y quiere decir de todo fruto que bota cada persona, ¿cierto? De toda buena acción o mala acción se llama fruto, ¿sí? Un tipo de ideología, sabiduría. Todo fruto podían tomar, quiere decir que podían relacionarse con las demás naciones, ¿sí? Podían hacer su comercio, podían negociar, podían hacer, menos contaminarse. Bueno, ahorita explico, pero podían relacionarse con esas naciones, menos una, ¿cierto? No podían relacionarse con una nación, que es la nación de Esaú Edom, que es llamada serpiente. ¿Por qué serpiente? Porque es la más baja de todas las naciones, ¿cierto? Es la que se arrastra, la más sucia, la más vil, ¿sí? Y esta nación fue identificada cuando Caín mata a su hermano Abel. El Señor quita su melanina, porque al principio de la creación todos éramos hechos a la forma como es la creación. Si hay un sol, su creación debe tener su protección y para absorber nutrientes del sol, de las lumbreras, ¿cierto? Todos tenían que tener su melanina en su piel, que es lo que da el tono oscuroso en la piel. Y el Señor puso cuando Caín mató a su hermano Abel, le hizo esa marca, ¿cierto? ¿Y cuál es la marca? La marca es la despigmentación de su piel, ¿cierto? Pero como Adán había pecado con Eva, Adán y Eva habían pecado, el Señor, cuando mató a Abel, el Señor protege a Caín, ¿sí? Lo protegió, pero lo identificó, ¿cierto? Para que podamos identificarlo nosotros, al enemigo nuestro. Y lo protegió, ¿por qué? Hoy día, ¿quién es el hombre autoproclamado blanco? ¿Cómo lo protegió el Señor? Le dio poder, ¿cierto? Le dio poder. Todo tipo de armamento, todo tipo de fortaleza en armamento lo tiene el hombre blanco, más exactamente Estados Unidos, ¿sí? Rusia también tiene su buen arsenal, ¿cierto? Esos son los hombres de maldad, ellos donde entran es la corrupción, donde entran es a matar, donde entran es a destruir. Donde entra el hombre blanco no hay vida, todo se va muriendo, ¿cierto? Si usted ve un indígena, morenos indígenas, usted ve su hábitat, Brasil, el Amazonas, cómo viven, ellos cuidan la naturaleza. Pero hombres blancos entran y a ver oro, donde hay oro, donde hay que explotar, donde hay que ganar dinero, que es lo que le importa, donde hay que destruir, que es lo que le importa, ¿cierto? El Señor marcó a Caín, ¿cierto? Entonces hablaba de la palabra Dios, que significa que era la palabra, dice, cuando Dios creó, dice, la palabra Dios viene siendo plural, que en hebreo es alahayam, ¿sí?
El yam la hace plural. ¿Sí? En el hebreo moderno le dicen Elohim, los falsos judíos dicen Elohim. ¿Sí? Esa palabra es plural. Alahayam significa dioses o poderes. En el principio, Dios, en el principio Alahayam creó el mundo. En el principio Dios creó el mundo. ¿Quién? Poderes. Plural. ¿Cierto? 144,000 a cabeza nuestro poder Yahweh. Y cuando el pueblo se relacionó con estas otras naciones, ¿sí? El poder de Israel, ¿sí? Cuando se relacionó con las otras naciones, con sus dioses, porque se nos había dicho que no tomáramos de esa serpiente. De todo árbol podíamos comer, pero de esa serpiente, de ese árbol, no podíamos tocarla, ni siquiera y comerla. ¿Sí? Y Adán y Eva comió y le dio a su esposo Adán. Ahora, ¿qué quiere decir? Es una filosofía, un aprendizaje malo, un entendimiento que le metió la nación de Esaú Edom, ¿sí? De la que estábamos hablando, que es la serpiente, la descendencia de Caín, ¿sí? Ella enseñó todo lo malo que existe en nuestro pueblo a nosotros, ¿sí? Todas esas malas costumbres, esas malditas costumbres, ¿sí? Y el Señor por eso nos bajó de nivel, ¿sí? Por eso que dice que fuimos, que esos ángeles fueron arrojados a la tierra, ¿sí? Y lo que pasa es que esos ángeles perdieron el poder como ángeles, como poder supremo, como poderes, se puede decir supremos, ¿sí? En un rango. Perdieron y fueron puestos a esta carne mortal, ¿cierto? Y eso es lo que se llama, los conspiradores, o los que les gusta hablar de religión sin conocer lo que son ángeles caídos. Entonces, no, que ángel caído son cuando Satanás mandó y cayó como un rayo, el Señor lo peleó con él en el cielo y lo mandó y cayó como un rayo a la tierra. No, eso no, ese versículo no se trata de eso. Los ángeles caídos son los ángeles que perdieron el poder, que el Señor le quitó ese poder espiritual, ¿sí? De ser un superpoder a mandarlos a carne, ¿sí? Y aquí en carne es que usted ve los profetas profetizando, porque el Señor, estos profetas que están en las calles, son esos poderes, esos dioses. Salmo 82. Dice, y para soportar de que esos dioses que estaban anteriormente reinando la tierra, los que crearon el mundo, perdieron el poder y regresaron, y el Señor nos mandó a la tierra, mandó a su gente a la tierra, ¿sí? Y todo ese poder celestial, ese poder espiritual, y nos mandó como hombre en una carne mortal. Dice, hagan justicia, este es el libro de Salmo 82:3, dice, hagan justicia al pobre y al huérfano, defiendan a los derechos de los oprimidos y de los desposeídos,
rescaten al pobre y al indefenso, líbrenlo de las garras de los malvados, pero esos opresores no saben nada, son tan ignorantes. ¿Y de quién están hablando? De Esaú, Edom, el opresor, el hombre blanco que aquí nos tiene trabajando como burros y mal pagos, y la gente en su cabeza cree que voy a salir adelante, pero eso no se puede porque el sistema lo manejan ellos. Ellos solo, Esaú los engaña, haciéndolos patinar, si se puede decir así, resbalar contra la vida, creyendo superarse, pero ellos mismos echaron ese líquido que los hace resbalar y ellos con ganas de superarse, y nuestro pueblo siempre irá para abajo, porque no entienden ni tienen la orientación de Yahweh Bahashem, Yahweh Shah. Dice, rescaten al pobre y al indefenso, líbrenlo de las garras de los malvados, pero esos opresores no saben nada, son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad, mientras el mundo entero se estremece hasta los últimos cimientos. Yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. ¿Eh? Ustedes sois dioses, dice el Señor. ¿Y qué significa dioses? Poderes, poder, ¿sí? Y ahí donde se enreda en una simple palabra el Señor, cómo es el poder del Señor. En una simple palabra, como es la palabra Dios y poder, se enreda y se crea unas grandes religiones como la Trinidad y la unicidad. ¿Sí? Porque no entienden. Simplemente un poderes. Dios, tu Dios te ha ungido. ¿Sí? Tu poder te unge. Él está diciendo, Yahweh le está diciendo al poder Yahweh Shai que lo unge. ¿Sí? Y Yahweh Shai tiene sus poderes. Dios de dioses. ¿Cierto? Cada poder es un Dios. Que la palabra Dios regresa a la palabra Dios. Poder. Salmo 82:6 dice, yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? 18 naciones, Dios eligió una sola nación. ¿Sí? Yashar Allah, príncipes del poder. ¿Sí? Entonces tenemos Dios Padre, Yahweh poder, su hijo Yahweh Shai, 144,000 poderes. Detrás de esos 144,000 poderes vienen niños, jóvenes, adultos y un remanente electo que va a reconocer la palabra del Señor. Ahora, los demás del pueblo de nosotros, hablándole de los morenos y nativos indígenas, el pueblo de Israel. Ahora, yo había dicho que el Señor dice que veas a senda antigua para que conozcas, para que tengas paz para tu alma. ¿Sí? Y no te bloquees, ve a senda antigua y descubre que ustedes llamados morenos y nativos indios son el pueblo de Israel hoy día. ¿Sí? Entonces, después de esos 144,000 y los que vienen detrás de los 144,000, el demás pueblo será puesto a la muerte, porque tomaron ese vino que los emborrachó, refiriéndose a doctrinas o de aprendizaje que les dio la serpiente. Otra vez las cosas se repiten una y otra vez, ¿cierto? Otra vez lo que consumió Eva, lo mismo que están consumiendo ustedes. La serpiente les está dando y ustedes consumieron, ¿cierto? Y van a ser puestos a la muerte. Ahora, ustedes o generalizando, el que no oyó la palabra del Señor ni la siguió las palabras del Señor, van a ser puestos a la muerte. Pero ustedes también son el pueblo del Señor. Y yo había hablado cómo es la reencarnación. Ustedes volverán o volveremos. Yahweh Basen, Yahweh Shai, tenga misericordia por mí, ¿cierto?
pero volveremos en el reino, estaremos con el Señor, todo nuestro pueblo, pecadores y los que siguieron al pueblo. Los pecadores vendrán también cuando el Señor los tenga, vendrán en vergüenza, porque ellos nunca siguieron las palabras de Yahweh, Yahushai. Pero ese es el amor del Señor. ¿Cómo los ama ustedes? Ustedes son reyes y ustedes no siguieron al Señor. Pero como dice el ateo, pero su Dios los puso a la muerte. Pero no saben cómo trabaja el Señor en reencarnación. Dios los somete al dolor para corregirlo, ¿cierto? Pero el amor del Señor es tan grande que su espíritu va a volver y van a ser los más altos de todas las naciones. ¿Ves? Entonces, hoy, amado moreno, latino, indio, tú que no has seguido al Señor, el Señor te ama de esa forma. Ese es el amor del Señor. Te puso por Dios solamente porque Él quiso, no porque hiciste nada, porque nunca, principalmente todos pecamos contra el Señor. Pero mayoría de nuestra gente pecó y aún sigue pecando y aún no lo conoció. Y el amor del Señor es tan grande que lo subió como reyes. Efesios 4 y 1, 4 y 5, dice, hay un solo Señor, ¿cierto? Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, ¿cierto? Uno solo, una sola palabra, una sola dirección, un solo camino. Por eso aquí no cabe esa versión de los unicitarios, ni los trinitarios. Eso es una mierda, lo que ellos enseñan, ¿cierto? Estamos hablando del camino del Señor, que es uno. No que Dios ese es uno, que ahora Dios se disfraza de Yahweh Shai y Yahweh Shai se disfraza del Espíritu Santo. O vamos a hablar como sus términos, que que Jehová se disfraza de Jesús y de Jesús el Espíritu Santo y todos tres son uno. Eso es una mierda, ¿cierto? De esa forma no es. El Señor es un solo camino, el Señor es una sola línea, el Señor es una sola palabra, el Señor es una autoridad también. No como hoy que usted opina y está otro queriendo opinar. Su opinión vale mierda cuando la palabra del Señor viene. ¿Ok? Es una. Si yo opino según la escritura de esta forma, ese hombre que está escuchando debe decir sí. Inmediatamente. Porque somos uno en el Señor. ¿Sí? El Salmo, el Shama Yashar, el Shema Israel. Dios uno es. Una sola palabra. ¿Sí? Pero la iglesia, ¿cuántos son? ¿Son la congregación? ¿Cuántos son? Muchos. ¿Cierto? Somos muchos. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre y de todos, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos vive y por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Masayah Yahweh Shai. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice, ascendió. Sin duda eso significa que Masayah también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Masayah Yahweh Shai dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores.
y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de más allá. El proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. Ahí estamos. ¿Sí? La fe es la unidad, la creencia, la palabra. En nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de más allá. Entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos de la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta pereceremos más y más a más allá, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? ¿Cuántos miembros tiene una iglesia? Muchos. ¿Quién es la cabeza? Más allá Yahweh Shai. ¿Sí? La cabeza de la iglesia. Pero ¿quién es el supremo? Yahweh Padre. ¿Sí? ¿Quién? Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Ahora, ¿cuál es el cuerpo de Yahweh Shai? Todos los que hoy día podemos entender, hoy día un remanente electo pertenece al cuerpo del Señor, porque estamos en uno, somos uno, ¿cierto? Filipenses 2 y 5 dice: tengan la misma actitud que tuvo Yahweh Shai más allá. Aunque era Dios, ahí está, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo de lo cual aferrarse. Ahora, ya lo habíamos hablado, ¿cierto? No que Dios, no que Yahweh Shai es Yahweh, no. O que Jesús es Jehová, no, para que entiendan. Le está diciendo que Yahweh Shai es un Dios, como Yahweh Padre es el Dios superior, como los poderes son un Dios, ¿cierto? La palabra Dios significa poder apenas, ¿sí? Tengan la misma actitud que tuvo más allá Yahweh Shai, y aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, y nació como un ser humano. Ahí está. ¿Cómo nace un ser humano? Por semen, ¿cierto? Cuando vino el espíritu de Yahweh Shai aquí, pero el espíritu tuvo que encarnarse en María, en el vientre de María, ¿sí? Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morirían los criminales. Por lo tanto, Dios Yahweh lo elevó a un lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Yahweh Shai, más allá, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la tierra y toda lengua declare que más allá Yahweh Shai es el Señor, para la gloria de Dios Padre, para la gloria de Yahweh Padre. ¿Se entendieron, hermano? En el nombre de Yahweh Shai se doble toda rodilla para exaltar a Yahweh Padre. Hebreos 1 y 1 dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces
habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia. Ahí está. Yahweh le prometió todo al Hijo como herencia. El Señor va a reinar con nosotros. Yahweh Shai va a reinar con nosotros aquí. Es nuestro hermano mayor, ¿cierto? Él le entregó la tierra como herencia. Esta tierra es de Yahweh Shai. Yahweh Shai nos invitó a nosotros, ¿sí? Pero es de Yahweh Shai porque su padre le entregó la tierra, ¿sí? Se la mandó a hacer y es de él. Dice, y hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante a el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Ahí está, claro. ¿Cierto? El Señor sostiene todo con el poder de su palabra, que la palabra está en Yahweh Shai para hacerla cumplir, ¿cierto? Y irradia, el Señor irradia, Yahweh Shai, su Hijo, irradia la gloria, el carácter mismo de Yahweh. Ahora, ¿dónde están los que pueden hablar de que en el Antiguo Testamento Yahweh hablaba de muerte y mandaba matar y todo? Y eso es así. Porque el Señor, quien se meta con la niña de sus ojos, el Señor las manda a matar. Incluso nos entregó también a nosotros a la muerte. Pero ya habíamos hablado sobre el proceso de reencarnación, cómo el Señor otra vez nos vuelve a la vida, en tercera y cuarta generación, ¿sí? O como el Señor decida. Y el Señor, cuando tú lees Antiguo Testamento, y los ateos ven esto como el Dios cruel. No, pero en el Nuevo Testamento ya se habla de amor. Sí, lo que estamos hablando aquí es el libro del Nuevo Testamento, y que está diciendo que el Hijo irradia el mismo carácter de su Padre, porque son uno. El Padre y Yahweh son uno, en una sola mentalidad. Dos seres diferentes en una sola mentalidad. El pueblo son varios en una sola mentalidad, porque Dios es uno. Pero somos varios. Ahora sí entienden. El Hijo, dice, el Hijo irradia la gloria de Yahweh y expresa el carácter mismo de Yahweh, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en un lugar de honor a la derecha del majestuoso Yahweh. ¿A dónde está sentado Yahweh Shai? A la derecha de su Padre. ¿Ok? Son dos poderes diferentes, uno más alto, supremo, y otro menor, el Yahweh Shai. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así que como el hombre, que en el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos, ¿sí? Yahweh Padre, Yahweh Shai Hijo, 144,000 poderes los ángeles, Yahweh Shai es superior a los ángeles. Hebreos 1:5 dice, pues Yahweh nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Yahweh Shai: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y Yahweh también dijo: yo seré su padre y él será mi hijo. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. Pero con respecto a los ángeles de Dios dice: él envía a sus ángeles como vientos y a sus fervientes como llamas de fuego. Pero al Hijo le dice: tu trono, oh Dios, tu trono, oh poder, permanece por siempre y para siempre. ¿Sí? El Padre le dice a Yahweh Shai, dice: tu trono, oh Dios, tu trono, oh poder, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con cetro de justicia, amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, oh Yahweh Shai, Dios, oh Yahweh Shai, poder, tu Dios te ha ungido. Yahweh, tu Dios te ha ungido. ¿Sí? Tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti que más cualquier otro. También le dice al Hijo, y también le dice al Hijo:
Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permanecerás para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja, los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada. Pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. Además, Dios nunca dijo esto a ninguno de los ángeles. Siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, los ángeles son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredan la salvación. Ahora, ¿quiénes son los ángeles? Son sirvientes. Un ángel del Señor es un sirviente. Ustedes, pueblo de Israel, son más altos que los ángeles. Imagínense usted el amor del Señor. ¿Cierto? Entonces al Hijo también, sí, el Señor todas estas palabras se las dice a su Hijo, como le entregó todo a aquel Padre. Bueno, hermanos, voy a dejar acá dando el honor, la gloria y la alabanza a nuestro poder, Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Ara, Wahá, Kodaz. Doble honores a los apóstoles, maestros, ancianos y discípulos de GMS Gran Piedra de Molino, donde aprendí esta verdad. Shalom.